Pasamos directamente a Casa de Gobierno, está hablando el jefe de gabinete. Extendida su proyección en el tiempo y el uso de la tecnología para mejorar sustancialmente los contenidos y la calidad educativa. A su vez, es importante observar que la UNESCO destacó el avance de la democratización de la educación en la región. Y en ese sentido destacó principalmente que Argentina redujo 13 puntos la brecha de los jóvenes de hasta 20 años por nivel económico. Y en ese sentido las políticas activas en materia educativa que tienen que ver con presupuesto, infraestructura y tecnología han permitido reducir sustancialmente esa brecha. Como ustedes saben también, otro informe o otros informes de carácter internacional como la CEPAL y OIT rechazan que la asignación universal por hijo incentiven a no trabajar a los padres y manifiestan una clara observación respecto al éxito en materia de reducción de la pobreza y también del empleo infantil. Y por último, como ustedes saben y es de conocimiento público, el ministro Axel Kicillof ha emprendido un viaje a París, Francia, precisamente para participar en la reunión del Club de París. Como ustedes saben, esto implicará el inicio formal de las negociaciones para la búsqueda de un acuerdo. Todo acuerdo requiere un proceso de negociación intensa entre las partes, para lo cual es absolutamente imprescindible ponerse de acuerdo en la consideración del monto final, la tasa de interés, los mecanismos de pago, la estrategia de amortización de la deuda. Por lo tanto, la participación del ministro está prevista en una exposición inicial para el día de mañana miércoles y también, por supuesto, esto implica, por un lado, la evaluación por parte de los Estados miembros y, por el otro lado, entender que es una negociación compleja, difícil y que requiere el tiempo necesario y suficiente para lograr los objetivos de ambas partes. Ministro, buen día. Jonathan de Felipe de Notinac. Están anunciadas 3 medidas de fuerza sectoriales para las próximas horas. Una es el paro nacional de colectivos de la UTA a raíz de una reivindicación salarial. La segunda, el paro de metalúrgicos en la provincia de Córdoba por despidos. Y la tercera, el paro bancario por una situación originada en la provincia de Tucumán. Quisiera saber si el Gobierno Nacional considera legítimos los reclamos de los 3 sectores y si hay expectativas de poder revertir alguna de las medidas de fuerza anunciadas. Los 3 temas son de características diferentes. Respecto al tema de paro bancario, está previsto para el día jueves. He tenido una conversación telefónica con el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo. Entendemos que es posible trabajar en lineamientos que permitan establecer un acuerdo. Esto lo vamos a ver en el transcurso de hoy y de mañana. Respecto a la UTA, vamos a tener una reunión a partir de las 10 horas en Jefatura de Gabinete de Ministros con las autoridades del Ministerio de Trabajo y obviamente con los miembros del sindicato. Como usted sabe, nosotros tenemos allí la particularidad de la asignación de recursos por parte del Estado para el subsidio al transporte. El subsidio al transporte ha permitido que existan más de 10.000 unidades en materia de servicio de transporte urbano de pasajeros con un sistema de renovación de la misma a los efectos de garantizar calidad al usuario y también un precio del boleto que es sustancialmente inferior a lo que se denominaría precio de mercado. Esto significa un esfuerzo por parte del Estado para aumentar el ingreso disponible de los trabajadores y usuarios del servicio. En ese contexto, nosotros también observamos una negociación en forma paralela, que es transporte urbano de pasajeros, transporte de larga distancia. Transporte de larga distancia transporta a más de 50 millones de usuarios, cerca de 4.600 unidades, tiene más de 20.000 trabajadores y conecta a más de 800 localidades. Por lo tanto, tiene su complejidad desde el punto de vista de la competencia con otros medios de transporte y a su vez también por las características mismas de la evolución de tarifa y demanda. Por lo tanto, nosotros lo que observamos es que el Estado tiene una participación muy importante en virtud de la transferencia de recursos para garantizar el funcionamiento de los servicios. Y en ese contexto, lo que nosotros vamos a bregar es
para lograr un acuerdo entre las partes, es decir, trabajadores y empresarios en el marco de la negociación de paritarias. Como usted sabe, en el mes de enero también existían medidas de fuerzas anunciadas que oportunamente pudieron resolverse a través de un sistema de anticipos en el acuerdo desde el punto de vista salarial. Por lo tanto, en el transcurso de hoy, 10 horas, Jefatura de Gabinete de Ministros, vamos a tener un avance de negociación con UTA y obviamente también vamos a convocar a todas las partes, así que vamos a trabajar en sesión permanente para lograr generar los mecanismos de acuerdo. Usted sabe que estas negociaciones son siempre complejas, dinámicas, y veremos cómo avanzar. Y respecto al tema de la Unión Obrera Metalúrgica, seguramente es una cuestión que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo, pero yo no he tenido participación directa en el tema. Ministro, buen día. Gonzalo Asís, de TN Canal 13. Quería hacerle dos preguntas. Una, relacionada con el tema de lo que se anuncia hoy en algunos medios respecto de una baja en un 40% en el patentamiento de automotor con relación al mismo periodo de los primeros días del mes de mayo del año pasado. Profundizar la pregunta por el tema del paro de la UOM mañana en Córdoba, porque tiene que ver justamente con el tema de las suspensiones a raíz de la crisis que está viviendo la industria automotriz hoy en Argentina. Y la última pregunta es muy cortita, le pregunto si lo conoce porque yo no lo he visto, pero me están informando desde la ONG Abrazo por Dar Vida que la provincia de Chaco, que usted hasta hace poco gobernaba, vetó en las últimas horas la adhesión que la misma provincia había hecho el mes pasado a la ley de fertilidad asistida que promovió el Congreso de la Nación. Si lo conoce y saber cuál es su pensamiento. ¿Quién vetó? Me informan que el gobernador de Chaco vetó la adhesión que la provincia hizo en abril, el 24 de abril pasado, si mal no recuerdo. Bueno, eso está en el uso de las atribuciones constitucionales del gobernador de la provincia en virtud del artículo 141 de la Constitución Provincial. O sea, son cuestiones por separado. Respecto al tema de evolución del nivel de comercialización de autos, hay que evaluar el tema primero durante el mes y los comportamientos correspondientes. Nosotros estimamos lo que hemos dicho en reiteradas oportunidades. No es equivalente el cuadro de las 11 plantas que integran la industria automotriz en la República Argentina. Algunas han tenido no solamente el sostenimiento de la demanda, sino el crecimiento de la misma. Ejemplo, una firma japonesa que tiene un programa de inversión de $800 millones para expandir de 90.000 a 140.000 unidades. Ellos lo que lograron es, con el excedente equivalente de exportación, volcándolo al mercado doméstico, y no solamente que mantienen el nivel de ventas y el nivel de empleo, sino también que han incrementado el nivel de ventas, tanto en las unidades tipo pick-up como en la venta de automotores. No es equivalente en todos los lugares. Hay algunas unidades o algunas plantas que tienen fuerte nivel de vinculación con la demanda externa, principalmente de la República Federativa de Brasil. Como ustedes saben, y lo he repetido varias veces aquí, Argentina y Brasil tienen un acuerdo flex que vence el 30 de junio. Este acuerdo está en proceso de negociación. Este acuerdo lo que pretende es integrar claramente la industria automotriz en términos de complejo integrado, lo cual implica más incentivo para la producción de autopartes, la producción de autopartes con la integración vertical de toda la cadena de producción, porque nosotros hemos tenido en el año 2013 el récord de producción nacional, récord de exportaciones, récord de nivel de venta de unidades, y en virtud de ello hemos tenido, sí, la particularidad de un déficit de balanza comercial, casi equivalente o superior a 8.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque tenemos que importar muchos de estos insumos que forman parte de los componentes nacionales de las unidades finales producidas. Entonces, ¿cuál es la solución en esta materia? La solución en esta materia es el acuerdo que se está trabajando con Brasil, lo que nosotros entendemos con reducción gradual y creciente desde el punto de vista de tasas de interés para la comercialización desde el punto de vista de créditos prendarios, y la combinación de la integración de la cadena vertical de producción y comercialización. Nosotros entendemos que la situación de toda la industria no es equivalente en cada una de las empresas. Algunas tienen mayor dependencia que otras del mercado externo y otras tienen mayor o menor dependencia del número de unidades con el mercado doméstico. Por lo tanto, la síntesis que le puedo transmitir es la siguiente. Primero,
hay que ver la evolución de cada una de las plantas, de cada una de las marcas, de cada uno de los segmentos de mercado, tanto en la demanda externa como en la demanda interna. ¿Cuál es la metodología que está trabajando el gobierno? Primero, logrando un acuerdo de precios. En muchos casos, las firmas que han tenido un incremento sustancial a nivel de precios han tenido caída de demanda. Como es lógico, la gente no está dispuesta a convalidar un aumento de precios por encima de cualquier expectativa. Segundo, el gobierno ha impulsado mecanismos desde el punto de vista de fijación o de estímulos para disminuir la tasa de interés, sobre todo para fomentar el tema de créditos prendarios, con el objeto de garantizar que la menor incidencia de la tasa de interés también implica una mayor propensión a la demanda de crédito. Y en tercer lugar, el acuerdo con Brasil para la integración de la industria automotriz y las perspectivas de incremento en la comercialización de unidades en el mercado externo también potenciarán los niveles de producción. Por lo tanto, lo que nosotros podemos decir es, primero, la situación de toda la industria, de todas las empresas de la industria, no es equivalente. Segundo, hasta el momento se han comunicado algunas cuestiones que tienen que ver con suspensiones de carácter transitorio, pero entendemos que las perspectivas de recuperación de la producción y de la comercialización implicará también recuperación de ventas tanto en el mercado doméstico como el mercado externo. Por lo tanto, nosotros entendemos que se están dando todos los pasos necesarios para que la industria automotriz vaya recuperando gradualmente mercado, tanto doméstico como internacional, a los efectos de seguir sosteniendo los niveles de producción y también, por supuesto, de la demanda de trabajo. Capitanich, buenos días. Marcelo de Leo, Radio La Red. Dos consultas. La primera, algunos medios reflejan resultados de una auditoría sobre Aerolíneas Argentinas en las que hablan de al menos algunas desprolijidades. Y la segunda, ayer el presidente del Banco Ciudad, Frigerio, dijo que la economía argentina está claramente en recesión, y el exministro de Economía, Roberto Lavagna, que la economía argentina se achica, el gobierno no reacciona y debería pedir créditos internacionales. La opinión del gobierno sobre estos temas. Bueno, respecto al tema de las opiniones de los economistas, por supuesto nosotros somos respetuosos de las opiniones de muchos. Ahora, la economía argentina en el año 2013 ha experimentado, de acuerdo a la base de cálculos metodológica introducida, con base de 2004 respecto a 1993, un crecimiento del 3%. Y a su vez, la economía argentina ha tenido un crecimiento sustantivo en prácticamente 11 años de gestión a partir de que Néstor Kirchner asumiese el 25 de mayo del año 2003 y la continuidad institucional de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. O sea, la economía creció a un ritmo primero para recuperar obviamente lo que había caído después de la abrupta crisis 2001-2002 y después con un sostenido proceso a través de los estímulos a la potenciación del consumo, la demanda agregada, las exportaciones y la tasa de inversión. Por lo tanto, lo que nosotros hemos observado claramente son los desafíos que tenemos hacia adelante. ¿Cuáles son estos desafíos? Primero, lograr el autoabastecimiento energético. Segundo, propiciar la industrialización acelerada sustitutiva de importaciones. Tercero, seguir incrementando exportaciones en un contexto de carácter internacional en donde no es fácil exportar. En consecuencia, lo que nosotros hemos observado es un crecimiento dinámico y activo por parte de múltiples sectores de la economía y un incremento sustancial en los niveles de empleo. Entonces, yo le quiero preguntar a Rogelio Frigerio y a Roberto Lavagna si son o no capaces de reconocer el incremento de 6 millones de puestos de trabajo, la reducción ahora al 7,1% de la tasa de desempleo, 6,4% en el trimestre anterior, pero todos saben respecto a la estacionalidad del primer trimestre. Si son capaces o no de reconocer la existencia de 15 millones de argentinos incluidos, si son capaces o no de reconocer que desde 1974 la distribución funcional del ingreso por primera vez supera el 50%, si son capaces o no de reconocer el extraordinario nivel de crecimiento del Producto Interno Bruto, si son capaces o no, en el caso de Roberto Lavagna, de haber aceptado que fue parte del gobierno de Néstor Kirchner en la primera fase y de este gobierno, porque la verdad es que
pareciera que las críticas solamente son aviesas y malintencionadas. Y en el caso de Rogelio Frigerio, él integra otro espacio que tiene que ver con el PRO, que obviamente es una expresión política en la República Argentina. No hay ningún economista independiente. Todos los economistas que opinan pertenecen a partidos políticos, a grupos económicos y a su vez alguien que los financia. No es que sean neutrales. En definitiva, emiten opiniones para presionar por determinado tipo de demandas de grupos económicos o lo hacen desde el punto de vista político. ¿O usted cree que Aldo Piñanelli es independiente? ¿O usted cree que Roberto Labaña es independiente? ¿O usted cree que Rogelio Frigerio es independiente? ¿Usted cree que Carlos Melconian es independiente? No, digo, con todo respeto, los conozco muy bien a todos, pero todos tienen opinión. Ahora, todos plantean, no vi ni observo ningún candidato que exprese cuáles son sus ideas económicas respecto a la proyección desde el año 2015 en adelante. Todos ellos plantean una receta de carácter ortodoxa, que es ajuste fiscal de carácter desmesurado, o sea, disminuir el gasto público, ajuste fiscal, aumento de la tasa de desempleo, exclusión social, distribución regresiva del ingreso, que todos lo conocimos en la Argentina. Entonces, lo que nosotros observamos es que esto forma parte de una discusión política y aceptamos esa discusión política. Y obviamente nosotros vamos a seguir trabajando por ello. Por eso, en este primer semestre, cuando uno observa los primeros 5 meses del mes de mayo, ¿cuáles fueron las medidas activas promovidas por el Estado y por la Presidenta de la Nación? Primero, la generación de una medida como el Plan Progresar, que apunta a 0,55 del Producto Interno Bruto. ¿Para qué? Para garantizar terminalidad educativa de los jóvenes. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de garantizar la incorporación al mercado de trabajo. ¿Cuál fue otra medida importante? Aumentar el 40% de la asignación universal por hijo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de lograr que 3,5 millones de niños, adolescentes y jóvenes no solamente tengan la garantía de inclusión social, educativa y sanitaria, sino también de mejorar la propensión desde el punto de vista del consumo y la demanda agregada. ¿Cuáles fueron otras de las medidas? Propiciar la generación de la promoción del empleo registrado y obviamente la penalización para aquellos que infringen las normas de carácter laboral. ¿Cuál es el objetivo? Reducir la informalidad laboral y generar las condiciones desde el punto de vista de trabajo registrado. ¿Cuáles son otros mecanismos? El programa que tiene que ver con el financiamiento del Fondear, precisamente para expandir la capacidad crediticia, lo mismo que la línea regulatoria del Banco Central de 23.000 millones de pesos este semestre, 23.000 millones de pesos el segundo semestre, 10.000 millones de pesos más de Fondear, o sea, instrumentos de carácter crediticio que dinamicen los procesos de recuperación económica. Ahora bien, nosotros también observamos que en este primer semestre muchas veces no se destaca lo que significa una perspectiva de cosecha récord en materia económica o lo que significa el crecimiento sustancial experimentado por la producción avícola, apícola, porcina en la Argentina, transformación de cereales en carne y un incremento sustancial de la actividad y la cadena de valor. O sea, es necesario destacar mucho de lo que se ha hecho y mucho de lo que efectivamente existe en términos de crecimiento de la economía argentina. Pero si uno mira el mundo, usted sabe que el mundo ciertamente es dinámico y es complejo. Hay países que experimentan también problemas de crecimiento, nuestros países vecinos también, o también escenarios políticos ciertamente complejos también, con lo cual esto es dinámico y es necesario observar la acción deliberada del Estado presente. Por eso, en general, cuando uno analiza, por ejemplo, desde el punto de vista fiscal, y esto me compete a mí en virtud del artículo 100 y 101 de la Constitución Nacional, como jefe de la Administración por parte de la Constitución. Y en ese contexto nosotros hacemos un seguimiento de la evolución de los recursos fiscales y de las erogaciones, como así también el mejoramiento sustancial de las transferencias de recursos a las jurisdicciones provinciales. Casi 40% es la evolución, porque eso difiere entre cada jurisdicción, es la transferencia de recursos de coparticipación y otros recursos nacionales a las provincias argentinas. O lo mismo el Fondo Federal Solidario para el incremento de asignación de recursos para la ejecución de obras públicas, que a su vez dinamizan la actividad. O a su vez el rol muy activo por parte del Estado. La construcción del gasoducto tiene un impacto, pero a su vez asignar más recursos para la construcción de vivienda. ¿Por qué? Porque eso apunta entre 25 a 40.000 nuevos empleos
empleos en materia de la industria de la construcción. O sea, lo que hace el Estado en todo tiempo es propiciar una actitud dinámica para mejorar los mecanismos de crecimiento de la actividad económica. Y la verdad es que cuando nosotros reafirmamos categóricamente este rol es porque lo hacemos desde la convicción. Nosotros sabemos que cuando Yacimientos Petrolíferos Fiscales descubre en Chubut nuevos pozos a través de esta actividad exploratoria, o en Río Negro, o en Neuquén, en definitiva implica un incremento en la actividad que a su vez sustituye cualquier importación de energía proyectada en el futuro, que a su vez también implica tener un impacto fiscal positivo. Argentina está en una dirección correcta respecto a cómo resolver estructuralmente los temas. Y lo hemos hecho solo, porque eso es un tema importante. Desde el año 2003, Argentina ha cumplido regularmente todas las obligaciones financieras. El 1% del 93% de los acreedores han reestructurado voluntariamente su deuda. El 1% promovió acciones judiciales en Estados Unidos. Ese 1% adquirió precisamente deuda que no era originaria por parte de ellos y presiona insistentemente ante los distintos organismos internacionales, ante el Congreso de Estados Unidos y ante la prensa internacional. Pero la verdad es que Argentina ha cumplido regularmente sus obligaciones. Argentina ha promovido una actitud soberana como corresponde hacerlo y lo estamos haciendo con esfuerzo propio. Por eso la verdad es que me parece que no hemos nunca contemplado positivamente la posición que ha mantenido la Presidenta de la Nación con su liderazgo para resolver estos problemas. No sé si me quedaba... Aerolíneas, ¿qué pueden cuestionar de las aerolíneas argentinas? Lo que Aerolíneas Argentinas ha hecho en este tiempo es extraordinariamente importante. Tenía 26 aviones operando. Ahora está en 64 con proyección a 67 aviones. Renovación de flota, mejoramiento sustancial de la capacidad desde el punto de vista de la participación de mercado, de 65 a prácticamente 88%. Puntualidad, servicios de excelencia y calidad. La verdad es que Mariano Recalde, como presidente de Aerolíneas, ha hecho una tarea extraordinariamente positiva, justamente logrando un mejoramiento en la calidad de los servicios, garantizando conectividad en la Argentina. Y le digo, yo que soy chaqueño, que he sido gobernador hasta el mes de noviembre, que asumí esta responsabilidad como jefe de gabinete de ministros, le puedo asegurar la importancia que tienen las aerolíneas argentinas para conectarnos a los argentinos, lo que significa tener vuelos regulares, de buena calidad, con una oferta de servicios adecuada. Por lo tanto, es una estrategia deliberada de la oposición, porque usted sabe que la administración, la AGN, digamos, constitucionalmente la preside un miembro designado por la oposición. Entonces es una estrategia deliberada de la oposición pretender establecer estrategias y críticas deliberadas respecto a la gestión del gobierno. Pero en realidad lo que hace es una estrategia política de oposición. Pero el pueblo argentino, los usuarios del servicio de excelencia de Aerolíneas Argentinas ponderan lo que significa la calidad del mismo. Muchas gracias. Bien, la palabra entonces del jefe de gabinete desde Casa de Gobierno.